lo que vemos es una Argentina que obviamente tiene una economía extremadamente complicada, compleja, tanto como la parte social, la parte hasta política, te puedo decir, pero que bueno, está en estos momentos lidiando para llegar a un acuerdo, un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Si bien la base del entendimiento ya está, lo que pasa ahora es, bueno, cómo se aseguran los votos para que el Congreso le dé el aval al gobierno, al presidente, para ir después con esa, digamos, con ese aval a Washington a terminar de firmar los detalles con el fondo y esta renegociación, que es la más grande que tiene el Fondo Monetario y la más grande que tiene la Argentina. Ahora bien, en vacaciones me puse a leer el libro de Juan Carlos Torre, Una temporada en el quinto piso, y estoy ¿Sí? viendo lo que sucedía hace 30 años, que sucede ahora, casi tal cual. ¿Por qué crees que no aprendemos? Bueno, la economía argentina no podemos decir que es consecuencia de un gobierno o del último gobierno o de los últimos dos o tres gobiernos. Si miramos la economía en sí, es una suerte de espiral descendente que arranca a principios de los 70, digo como ejemplo porque en los principios de los 70 vos tenías como principal economía de América Latina a la Argentina. Hoy, si miramos y comparamos con el principal socio comercial, que es Brasil, la Argentina obviamente está muy por debajo de Brasil en su PBI, es decir, en su Producto Bruto Interno, pero además de eso, la economía argentina es más chica que el estado de San Pablo. Digo, para tener una noción de lo que es la economía argentina y lo que fue la economía argentina. Economía que supo ser pujante a principios del siglo pasado, con desigualdades importantes, eso es cierto, pero que hoy por hoy las desigualdades están, pero al mismo tiempo lo que está es que todos de alguna forma somos más pobres. Y a eso le tenemos que sumar cómo nos caímos en los últimos, ya te digo, 50 años, más allá de que tuvimos algunos años de crecimiento, la realidad es que no supimos de alguna manera ni mantener el lugar que teníamos, ni crecer desde el lugar que teníamos. O sea, es decir, lo que hicimos fue empezar a caer y como te decía, en esta suerte de espiral descendente que nos hace cada vez más chiquitos como país, de alguna manera, no te estoy diciendo insignificantes en el mundo, pero claramente no somos una potencia, somos un país eufemísticamente llamado en vías de desarrollo, pero básicamente lo que somos es un país que lamentablemente sigue gastando más plata de la que puede producir. Ese resultado final termina, terminó en los últimos 50 años en la Argentina de la misma manera. Cuando el déficit público, es decir, el déficit de país, básicamente, es decir, las cuentas que tenés para pagar a fin de mes y las cuentas que vos tenés para cobrar, tuviste un déficit. Es decir, tuviste superávit durante el gobierno de Néstor Kirchner, el primero, y los famosos superávit gemelos, es decir, tenía superávit fiscal y al mismo tiempo superávit en la cuenta comercial, es decir, de exportaciones e importaciones, pero fue muy transitorio, fue también al mismo tiempo con un viento a favor importante de lo que fue la economía mundial en ese momento, con una soja con valores muy elevados, bastante cercanos a los que tiene la soja hoy, pero no tan elevados hoy como los que tuvimos. Y eso lo que hace es que si vos te endeudás tenés dos maneras de endeudarte para pagar ese déficit. O con los mercados, y cuando los mercados te cierran la puerta, te empezás a endeudar con los organismos internacionales, por ejemplo, Fondo Monetario Internacional, o te endeudás emitiendo. Cuando emitís, de alguna manera colaborás con la inflación.
No es la única causa por la cual la economía, cuando emite dinero el Banco Central, eso se va a transformar en inflación. Pero es una causa importante y claramente el déficit se termina pagando de alguna forma, porque no es transitorio, es constante, y bueno, en algún momento cuando hay que pagar, bueno, nos endeudamos de una o de otra forma, y eso es lo que le pasa de forma constante a la Argentina en los últimos años. Horacio, vos que te manejás en niveles que el resto de los seres humanos no suelen manejarse, es decir, empresarios, políticos, sindicalistas de primer nivel. ¿Crees que toman conciencia de la gravedad de la situación y de la obligatoriedad de tomar medidas drásticas, o los ves todavía diciendo, no, pero yo no me tengo que meter en esto, o no me tienen que tocar esto a mí porque yo no soy el que genera déficit, yo no soy el que genera inflación, yo no soy el que... ¿Cómo los ves? Mira, yo creo que al revés de lo que puede ver la mayoría de la sociedad o mucha gente en la sociedad, yo veo mucha gente que sí quiere un país mejor, que hay empresarios que quieren un país mejor, que hay gobernantes que quieren un país mejor, que hay políticos de toda raza que quieren un país mejor, y que la sociedad también quiere un país mejor. Pero el conjunto de los desaciertos y de la cantidad de restricciones que tenemos, digo, también no me quiero olvidar, hay sindicalistas que quieren un país mejor. No es que todo el mundo quiere que a la Argentina le vaya mal, porque no me parece que esté en ese pensamiento. Después, sí, obviamente, tenés niveles de corrupción altos que no tienen que ver, ya te digo, con un gobierno u otro, pero no creo que esa sea la causa real de lo que nos está pasando. La economía cae por otro motivo, y cae básicamente porque en esta puja por el valor agregado que tenemos que darle a nuestros productos para poder exportar más de lo que importamos, para poder tener un valor agregado nuestro, argentino, hoy está esa posibilidad, está cada vez más abajo. Es decir, la Argentina, siendo un país muy barato para el resto del mundo, medido en dólares, termina siendo un país muy caro para los argentinos. Eso te habla de un país con niveles de pobreza muy grandes. Es decir, la Argentina es barata, pero si venís con dólares. La Argentina es barata, si venís con euros. La Argentina es cara por el sueldo que vos ganás, porque lo ganás en pesos. Ese es el resultado de lo que pasa. Entonces, no es que es culpa de un gobierno determinado, de una situación determinada. Digo, creo que hay un conjunto de cosas. Y después, obviamente, hay los políticos los que definen, en este caso, Alberto Fernández, que es la cabeza del gobierno, como lo fue Mauricio Macri en su momento, como lo fue Cristina Kirchner en su momento, o Néstor Kirchner, digo, para hablar de los últimos presidentes, está claro que son los responsables, pero porque, digamos, por inercia, porque son los primeros, los que están en la cabeza de la historia. Ahora, ellos también hubiesen querido un país mejor. No, en todo caso, no es que dijeron, bueno, vamos a asumir este país para que en realidad les vaya mal a todos. Digo, eso realmente me parece que no está en la cabeza ni de los políticos. A ver, puede que, ya te digo, que haya corrupción, seguro. Que haya malos manejos, seguro. Ahora, no me parece que esté en el espíritu de la gente que hacer las cosas para que te lo hagan. Después está lo que está por afuera, ¿no? Digamos, bueno, todos los negocios que están por afuera de lo legal, y bueno, en eso sí, obviamente a los que están en ese negocio le interesa solamente su parte y nada más. La última y la más importante para vos, seguro. ¿Qué hacemos con Chacarita? ¿Qué hacemos con Chacarita? Bueno, Chacarita me gustaría verlo en primera, esa es la realidad como hincha, ¿no? Yo creo que Chacarita es un sinónimo de la Argentina. Mirá, te lo voy a decir así. Por ahí pocos lo recuerdan, pero Chacarita, yo te hablé de la Argentina en los últimos 50 años. Vos me hablaste de 1970 y en 1969 nos ganaron un campeonato. Bueno, ahí está. Le ganó a River un campeonato. Gracias a Nimo, ¿no? que, Pero bueno, no importa. claro. Bueno, no importa. No. Ganamos 4-2 ese partido, estuvo muy bien.
Año 1969, antes que el hombre llegue a la Luna, Argentina, otro mundo, otra Argentina, y también otro Chacarita, ¿no? Pero ese Chacarita, después, unos años más tarde, no solo había salido campeón acá del Metropolitano, el único título que tiene Chacarita, sino que años más tarde, ya en los 70, fue invitado a Barcelona a jugar una Copa Internacional, y Chacarita es el único equipo que le ganó al Bayern Múnich, el único equipo argentino. De ese equipo que le ganó al Bayern Múnich, al equipo que perdió en la última fecha con Almirante Brown, es un derrotero de la Argentina. La Argentina, que fue el granero del mundo, que tenía una desocupación del 4%, una economía en negro que era muy inferior a la que tiene, un endeudamiento mucho menor al que tiene, hoy estamos con un endeudamiento realmente increíble, con una pobreza que llega al 40% de la gente y que llega casi al más del 50% de los chicos, y más del 50% de los chicos en la Argentina es pobre. Digo, datos extremadamente alarmantes, una inflación de 50% anual, digo, con temas extremadamente complejos para resolver, más allá del esfuerzo que pueda poner el gobierno, que pueda poner el ministro Guzmán, que son muy difíciles de resolver. Bueno, Chacarita está en una situación relativamente parecida a la de la Argentina, ¿no? La diferencia que tiene Chacarita es que la salida me parece que es un poco más fácil. Ganando un par de partidos se puede acomodar, en cambio la Argentina tiene que ganar muchos partidos durante muchos años para que los más necesitados puedan vivir mejor. Qué gran síntesis. Se ve que sos periodista. Te mando un abrazo enorme y nos mantenemos en contacto, Horacio. Muy amable. Muchas gracias a vos, Alejandro. Gran abrazo.